Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Virginia Suárez y en compañía de mi compañera Claudia les vamos a presentar un ejemplo de sistema de gran importancia para la zona metropolitana del Valle de México en materia de infraestructura. Esta es la línea 1 del tren suburbano que conecta la zona de Buenavista en el Distrito Federal con la zona de Cuautitlán en el Estado de México. Recordando que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí para dar como resultado el cumplimiento de un objetivo en particular, y en este caso, dotar de un transporte efectivo, rápido y económico que permita resolver la problemática actual de la zona. Y bien, dentro del desarrollo del sistema se reconocen 8 pasos importantes. El primero de ellos es el reconocimiento de las necesidades o problemáticas de la zona. Partiremos del hecho de que la zona metropolitana del Valle de México cuenta con una población que rebasa los 20 millones de habitantes, de los cuales el 50% viven en el DF y el 50% en los 28 municipios conurbados del Estado de México. Según estudios, el tiempo de transporte actual en horas pico corresponde a 1 hora y media en viaje sencillo y unas 3 horas en viaje redondo, lo que indica que las vialidades de este corredor muestran una gran carga de tránsito y congestionamiento vehicular. Y a pesar de la existencia de transporte masivo, tales como metro y metrobús, estos solo abastecen al 15% de los viajeros, y sin considerar que la población va en aumento, por lo que sin duda será necesario la construcción de nuevas y mejores alternativas de transporte para la población. Pues bien, como se mencionaba, la finalidad de todo esto va a ser llegar a la toma de una decisión adecuada. Para ello, en base a las necesidades que se plantean, necesitamos tomar ciertas consideraciones. Entre las principales necesidades tenemos la creación de una vía de comunicación que conecte el Distrito Federal con Cuautitlán, Estado de México. Para ello es necesario que cumpla ciertos requerimientos que forman parte de las necesidades secundarias de esta vía de comunicación, como lo son un transporte rápido, barato, seguro, moderno, amable con el medio ambiente y eficiente. Para ello vamos a plantear un planteamiento general del problema. Tenemos aquí la planificación y la implementación de un sistema de transporte urbano eficaz. Diariamente se realizan más de 30 millones de viajes, principalmente a través de corredores altamente congestionados, en donde más del 60% de esos viajes se realizan a través de vehículos de transporte de baja capacidad, como lo son taxis, combis e incluso microbuses. La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, junto con los gobiernos del Distrito Federal y Estado de México, desarrollaron una solución que consiste en la implementación de una red de trenes suburbanos que utilizan la infraestructura ferroviaria actual y cuentan con estaciones completamente interconectadas con otros medios de transporte masivo, como lo son metros y camiones, incluso también metrobuses, y esto genera una gran ventaja para las poblaciones aledañas, ya que además de comunicar, interconecta poblaciones importantes o de gran flujo peatonal. A partir del 2008, la Semarnat está desarrollando estudios que permiten mejorar la toma de decisiones y el establecimiento de estrategias en relación con la aplicación de recursos para evaluar las regulaciones ambientales del transporte, mejorar la aplicación de las mismas y creando compromisos institucionales. Todo esto son factores que nos ayudarán a incorporar a nuestro modelo para tener las herramientas necesarias para poder elegir la mejor opción de este sistema de transporte colectivo que sea benéfico tanto para la población como para el medio ambiente. Como primer parte del planteamiento de este problema, se establece una ruta previa. ¿Qué quiere decir esto? Que se determinan los puntos importantes o los puntos obligados sobre los cuales deberá de pasar el sistema de transporte suburbano. El siguiente paso es la construcción de un modelo en función de todos los datos o los datos previos que se generan a partir del planteamiento del problema y en función de las necesidades. Por consiguiente, tenemos que debemos determinar un medio y un modo de transporte. El medio, como ya se mencionó, eran las vías férreas ya existentes. El modo de transporte constaría de un tren, el cual debería contar con características específicas y tecnológicas
para poder ser eficiente. Por lo tanto, concluimos en función del modelo presente en pantalla que si el transporte es eficiente, entonces debe ser barato, rápido y seguro, además de moderno y amigable con el ambiente, lo cual nos propiciará tener una ruta factible, mismo que nos ayudará a facilitar nuestra toma de decisiones. Y bien, una vez que tenemos la ruta factible o que se ha considerado las posibles opciones del trazo de nuestra ruta, tenemos aquí un ejemplo de los 3 sistemas que se pretendían llevar a cabo y se pretendían construir para unir pues 2 comunidades, como se muestra. En el caso del sistema 1, que es el que se encuentra ahorita en funcionamiento, es el sistema que va de Buenavista a Cuautitlán, con una longitud total de 27 kilómetros. Después tenemos el sistema 2 y el sistema 3. El sistema 2 uniendo Jardines de Morelos a Martín Carrera con una longitud de 21 kilómetros y el sistema 3 que uniría Chalco con Nezahualcóyotl. Es importante considerar y mencionar que estos 2 sistemas, el 2 y el 3, aún se encuentran en proceso de licitación. Y bueno, aquí tenemos finalmente el mapa de la ruta de lo que es el sistema 1, que va de Cuautitlán a Buenavista, con diferentes estaciones intermedias, como se puede observar: Tultitlán, Lechería, San Rafael, Tlalnepantla, Fortuna, para llegar a la estación Buenavista. Pues bien, teniendo el concepto de ruta factible, podemos establecer las siguientes condiciones que nos llevan a ella. Por ejemplo, tenemos una distancia de recorrido mínima. ¿Qué nos representa esto? Que al plantear rutas previas antes de la ruta final, debemos considerar que la distancia 1 debe ser menor a la distancia 2 y menor a la distancia 3, teniendo en cuenta que la distancia 1 será la ruta final. Posteriormente, tenemos que considerar el número adecuado de estaciones, o bien la distancia entre cada estación. Esa distancia nos permitirá determinar el número adecuado de estaciones que faciliten nuestro sistema y que permitan que éste sea eficiente. A su vez, esto implica considerar una ubicación estratégica de las mismas estaciones, lo cual nos conlleva a determinar puntos obligados. Dentro de esos mismos puntos obligados tendremos en cuenta las conexiones de estaciones con otros transportes. Para considerar el tiempo total de recorrido, planteamos la condición de que el tiempo de suburbano debe ser menor al tiempo de otros. ¿Qué representa otros? El tiempo total de transporte que se tomaría el personal o bien los usuarios en tomar otro tipo de transportes para llegar al mismo destino. El tiempo de espera por estación determinará la eficiencia del servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo de espera por estación, que incluye la subida y bajada de usuarios, deberá ser el mínimo para evitar contratiempos. Finalmente, el punto importante de todo esto será el costo o bien la tarifa que los usuarios deberán de pagar, para lo cual establecemos la condición donde el costo que conlleve usar el suburbano debe ser menor o igual en su defecto al costo que conllevaría usar otros transportes para llegar al mismo destino. La preferencia en esto sería que el costo del suburbano tuviera un costo menor. Y bueno, el segundo paso, el siguiente paso es la recolección de datos. En esta parte se lleva a cabo una tarea de documentación en cuanto a lo que se quiere aterrizar y de qué manera todos estos factores van a ser importantes a la hora del diseño y de la operación del mismo proyecto. Entonces aquí se muestra una imagen de la evolución de los carros en cuanto al transporte como tal. Entonces se ubica que en el año 2012 se observa un tipo de carro de 15 metros de largo. Entonces para el año 2010 uno de 15 metros, el año 2006 de 17, año 2004 de 22 y así sucesivamente. Entonces podemos ver que en la actualidad se cuenta con una infraestructura más económica y de mayor acceso. La solución del modelo implica lo siguiente: determinar una ruta de recorrido fija. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se determinó cuál es la distancia de recorrido mínima.
En el modelo presentado en pantalla se muestra la ruta definitiva que va desde Cuautitlán hasta la Ciudad de México, Distrito Federal, lo cual incluye 2 terminales, en este caso Buenavista en el Distrito Federal y Cuautitlán en el Estado de México. En el transcurso de estas 2 estaciones, contamos con 5 estaciones intermedias, mismas que se mencionaron anteriormente, teniendo finalmente una distancia de 27 kilómetros de recorrido y con posibilidad de expansión a 79 kilómetros, teniendo en cuenta que ya existe una vía existente de 242 kilómetros. Para ello, se tiene en cuenta que el número adecuado de estaciones, según el modelo planteado anteriormente, son 7, cuya ubicación estratégica de estaciones y conexiones con otros transportes se muestran abajo en pantalla. Por ejemplo, la estación Buenavista se encuentra en el Distrito Federal y tiene conexiones con la línea B del metro Buenavista Ciudad Azteca. La estación Fortuna tiene conexión con la línea B del metro que va de Buenavista a Ciudad Azteca. En las siguientes estaciones únicamente se encuentran ubicaciones estratégicas dentro de lo que es el Estado de México. Y bueno, en esta parte mostramos lo que son las tarifas según los destinos que se van a manejar. Por ejemplo, para la estación Fortuna, bueno, si sales de la estación Fortuna y llegar a la estación Buenavista tiene un costo de 6 pesos con 50 centavos. En el caso de salir de la terminal Tlalnepantla y llegar, por ejemplo, a la estación Fortuna, tendrá el mismo costo. Y bueno, podemos observar que tal vez la cuota más alta será de la estación Cuautitlán a Tlalnepantla con 15 pesos, al igual que Cuautitlán Buenavista, que es todo el tramo de la ruta, y Cuautitlán Fortuna. Para esto se considera que hay una afluencia mensual promedio de 3.7 millones de usuarios. Estos datos son obtenidos mediante la recolección o la aplicación de aforos correspondientes. Y haciendo un análisis de la primera parte de evaluación de necesidades respecto al planteamiento planteado y ahora en la solución de nuestro problema o bien de nuestro modelo, tenemos en cuenta que para una distancia de 27 kilómetros recorridos, esto tendrá un costo únicamente de 15 pesos, lo cual representaría un costo menor que a la suma de los costos utilizados al emplear otro tipo de transportes en conjunto. Y bueno, pasando a otra idea, tenemos aquí unas cuantas imágenes en cuanto ya a la estructura interna y externa de los trenes utilizados a lo largo de toda la vía. Entonces, en este caso tenemos la composición del tren por sí mismo. Como se puede observar, en cuanto a las instalaciones interiores, hay en total 126 coches y cada uno de ellos mueve 9 vagones. Entonces, el 10% de los asientos está reservado para personas de la tercera edad o personas embarazadas. Después, se considera que hay un espacio para discapacitados y el tren como tal, el coche, tiene un ancho total de 2.6 metros. Aquí, en cuanto a las características de los trenes, hay 3 tipos de carros. Está el tipo M, el tipo N y el tipo R. Entonces, en esta tabla podemos observar todas las características particulares según el tipo de carro, tal como la longitud, el ancho, la altura del piso, la velocidad máxima, el peso vacío, la capacidad máxima de pasajeros y ya sea sentados o a pie. De igual forma, como ya lo mencioné, la velocidad máxima de los trenes van a alcanzar una velocidad de 130 km por hora, una velocidad comercial de 65 km por hora, entonces va a fluctuar entre estas dos, y una capacidad aproximada de 2.224 pasajeros, que van a contar con instalaciones tales como aire acondicionado y portaequipaje, entre otras cosas. En esa imagen se aprecian las instalaciones de uno de los trenes que contribuyen a todo el sistema. El siguiente paso consta de la validación del modelo o bien la factibilidad. Para ello fue necesario analizar entre los datos correspondientes diversas relaciones. En este caso tenemos una relación costo-beneficio y costo-eficiencia.
Y bien, en cuanto a los beneficios, lo dividimos en tres importantes aspectos. El primero de ellos es qué beneficios va a traer al usuario. Considerando esto, se va a considerar una oferta en el transporte inicial, una oferta de 320,000 pasajeros al día, considerando una tarifa de 6 pesos con 50 centavos en la distancia más corta, que va a ser de Cuautitlán a Tultitlán, tarifas de hasta 15 pesos con 50 centavos al viaje más largo de Buenavista a Cuautitlán, y un ahorro importante de tiempo de 2 horas con 40 minutos recorriendo el mismo lapso. También va a garantizar una mayor seguridad de la población. Tenemos, por otro lado, los beneficios ambientales. Esto incluye la reducción del tráfico y del congestionamiento vehicular, ya que al emplear este transporte que permitirá una gran capacidad de usuarios, pues se reduce el manejo o el uso de vehículos particulares. Aunado a ello, tenemos una disminución en un 14% de la emisión de contaminantes, lo cual equivale aproximadamente a unas 8,654 toneladas en el corredor. Y en la imagen se aprecia algunos de los contaminantes principales, así como sus cantidades, tales como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Además de ello, se reduce el número o el índice de accidentes, ya que este sistema es totalmente seguro. Y tenemos un punto importante, que es la sustitución indirecta de más de 25,000 viajes en unidades de baja densidad de transporte, que es una de las principales características de este sistema, mismas que hemos venido mencionando en un principio. En la pantalla se aprecia la reducción de estos transportes. Y bueno, referente a los beneficios socioeconómicos, se refiere más que nada a la inversión de los usuarios por el uso de esta alternativa en comparación a lo que pagarían con otros servicios o modos de transporte, además de los importantes ahorros de tiempo que implicaría el uso de este tren suburbano. Hablando en relación tiempo-horas-hombre. Otros beneficios tenemos en cuenta un sistema de transporte moderno, electrificado y confinado, además de que propicia un impulso al transporte masivo y menor uso de combustibles fósiles, menos ruido por congestionamientos y una circulación vehicular mucho más fluida. Y bueno, finalmente llegamos a la séptima etapa de todo el desarrollo de la obra, el cual se llama interpretación de resultados, es decir, las conclusiones del proyecto, lo cual nos lleva a la presentación del análisis de los beneficios que aporta este sistema, sin dejar de mencionar que en la actualidad los objetivos planteados inicialmente han sido cumplidos y que están aún en proyecto la modificación o ampliación del sistema para otorgar más y mejores beneficios a la población. En esta tabla se presentan los datos actuales y proyecciones de tal proyecto. En este caso se aprecia una población beneficiada de 4.8 millones de habitantes, de los cuales 3 millones pertenecen al Estado de México. La longitud en la entidad es de 20 kilómetros y el ahorro en tiempos de viaje es de hasta el 70%, mientras que la reducción de contaminantes representa un 14% en emisiones. Y bueno, el proyecto, como sabemos, se realizará en una vía exclusiva y confinada, además de que contará con 2 terminales principales como son Buenavista y Cuautitlán, así como 5 estaciones intermedias. Por lo tanto, concluimos que el proyecto es totalmente factible por la población beneficiada, por el área que ocupa para sus instalaciones y por la logística del sistema, partiendo desde la generación de la ruta hasta las estaciones determinadas. Además de ello, es factible porque el cúmulo de datos recabados, tales como aforos peatonales y aforos vehiculares, han sido satisfactorios para complementar la información. Y bueno, la última etapa se relaciona con la toma de decisiones o principalmente la operación actual de la misma obra. El Sistema 1 de la red de trenes suburbanos se encuentra operando desde el año 2008, que transcurre el tramo que va de Buenavista a Cuautitlán con una longitud de 27 kilómetros. El sistema, se puede decir, se adapta a la demanda presentada en los estudios que se llevaron con previa antelación. En la imagen se aprecia los horarios de servicio, además de una nota que nos indica la hora
terminada y con 5 años de operación. Como se observa, una de las tomas de decisiones en cuanto al funcionamiento del equipo son los horarios de servicio, considerando que van a trabajar de lunes a domingo con diferentes horarios. Y bueno, aquí se muestra una serie de fotografías que muestran la operación actual de la obra. En la primera imagen se muestra la zona de andenes de la estación Cuautitlán, operando en el año 2009, pasando a la segunda imagen, donde se observa el interior de la estación Buenavista, tomada el 18 de diciembre de 2010. Después tenemos la tercera imagen, en donde se observa el interior de la estación Fortuna durante su construcción el 2 de enero de 2008. Finalmente tenemos el exterior de la estación terminal Buenavista, Distrito Federal. Y bueno, así es como presentamos el seguimiento del sistema de red de trenes suburbanos como un importante ejemplo de infraestructura terrestre eficaz y factible para el usuario, así como amigable con el medio ambiente y principalmente útil para la demanda de transporte y la disminución del caos vehicular que presenta la ciudad, principalmente en esta zona metropolitana. Muchas gracias por su atención.